Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. No había cerrado las cortinas, se dio cuenta adormilado, mientras su brazo derecho sin obstáculos se movía para cubrir sus ojos y hacer un valiente intento de bloquear la luz del sol. Supuso que tenía suerte de que la ventana más grande de la habitación mirara hacia el oeste. De lo contrario, esa maldita luz del sol lo habría despertado mucho antes de lo que lo había hecho. Naruto sonrió levemente, apenas capaz de sofocar las risas que querían escapar de él ante la ironía. Hoy sus hijos parecían decididos a convertirlo en sumo sacerdote de cualquier religión perdida que alguna vez los hubiera adorado y, sin embargo, no tenían idea de cuánto aborrecía la luz del sol. Bueno, asumió que no lo sabían, ya que no podía entender por qué seguirían queriendo que él ocupara el puesto si lo sabían. Sabiendo que sus esfuerzos eran inútiles, Naruto aceptó el hecho de que ahora estaba despierto y lamentablemente se quitó el brazo para poder observar la habitación. A pesar de todo lo que pasó la noche anterior, todavía se había acostado mucho más temprano de lo habitual y sospechaba que también lo habían dejado dormir más de lo normal. Ambas cosas le recordaron que realmente no estaba en condiciones de quejarse cuando lo despertaban. Ahora, ciertamente era mejor que tener un lobo en pánico irrumpiendo en su habitación con la noticia de algún tipo de emergencia, eso era sin lugar a dudas. Un suave calor se acercó a su costado para proporcionar otra razón por la cual esta no era una mala manera de despertar. Incluso por el rabillo del ojo podía ver el salvaje cabello rubio arena que cubría la mayor parte de su rostro y se derramaba sobre su pálida piel. Él era consciente de su brazo izquierdo bajo su peso, su mano descansando en la curva de su cadera. Definitivamente había peores maneras de despertar. Él sonrió mientras se giraba para mirarla apropiadamente, con un pequeño y genuino levantamiento de sus labios. Había llegado a sospechar que podría haber subestimado cuán fuertemente la habían impactado sus acciones cuando vio a Gaara por primera vez aquí en Nami, pero anoche había aprendido exactamente cuánto las había apreciado. Él había estado bastante contento con los resultados de ese trabajo antes y realmente no había sido ningún problema, pero tampoco fue tan tonto como para rechazarla cuando ella estaba ansiosa por agradecerle y parecía disfrutarlo tanto. Sí misma. Ella era libre de agradecerle todo el tiempo que considerara necesario. Moviendo su vista más allá de la kunoichi que había traído a su cama la noche anterior, su mirada púrpura se posó en un ocupante que sabía que no había y ciertamente no hubiera esperado que estuviera allí. Con los labios moviéndose en una sonrisa divertida y los ojos arrugándose ligeramente con cariño, se dio cuenta de que la forma despatarrada de Gaara había ocupado la mayor parte de su cama en algún momento de la noche. No tenía idea de cuándo fue eso, pero tenía la sensación de que había venido aquí para estar más cerca de su hermana materna. No pudo haber sido porque el niño no podía dormir considerando que podía entrar en su paisaje mental en cualquier momento y permitir que su cuerpo descansara a donde quiera que cayera, por lo que tuvo que haberse despertado en algún momento y haber salido a buscarla. Lo había logrado, pensó Naruto con ironía. Afortunadamente, a diferencia de los otros dos ocupantes en la cama, Gaara estaba completamente vestido con un pijama de seda en color verde espuma de mar, con un pequeño mapache de dibujos animados en el bolsillo del pecho. También estaba durmiendo encima de las sábanas, habiendo quitado completamente el edredón de la cama. Gracias a los dioses por las pequeñas misericordias. Acercó ligeramente la forma de Temari, que vestía infinitamente menos ropa que la de su hijo, y ella soltó un suspiro de satisfacción. No estaba 100% seguro de si ella todavía dormía y probablemente ni siquiera sería capaz de ver sus ojos con su cabello salvaje en el camino si los abriera, pero de cualquier manera sentía un gran placer en la simple cuestión de la cercanía física. Contacto. Un gemido grave y agudo llamó su atención y no tardó mucho en encontrar su origen. Una medio desnuda, lo que realmente no decía mucho considerando su tipo de vestimenta preferida. Anko se retorcía inquieta en una silla cerca de la puerta, él anotaría el dinero que ella lo había arrastrado desde su sala de estar privada justo más allá de dicha puerta. Observando a los actuales ocupantes con una desesperación que reconoció fácilmente. No sin falta de diversión se dio cuenta de que lo único que le había impedido unirse a ellos la noche anterior era la presencia de Gaara. No podía decir si era porque él estaba en la cama y ella no se sentía cómoda con él allí o si era una simple cuestión de que no había espacio para que ella se uniera a ellos.
Conociéndola como la conocía, tenía la sospecha de que en realidad era lo primero. Más obviamente porque todavía había espacio sobre él y Anko nunca había dudado en arrastrarse encima de él mientras dormía. Esa era, sin duda, una de sus formas favoritas de despertarse. Y las actividades que solían seguir eran la mejor manera de comenzar el día. Él le lanzó una sonrisa que solo la hizo cruzarse de brazos con un resoplido. Vamos, se quejó en voz baja, al menos lo suficientemente cortés como para no despertar a las personas en la cama del daimyo. He estado esperando durante horas. Ven y únete a mí en mi habitación. Su mirada pasó de ella a la kunoichi dormida contra él y luego de regreso. Quizás cuando se despierte, Anko. La mujer frunció el ceño, él era lo suficientemente inteligente como para saber que llamarlo un puchero podría hacerla realmente molesta en esta situación, y resopló un poco antes de asentir. Bien, pero espero verte en mi habitación antes de que empieces a trabajar. Él sacudió la cabeza mientras ella se marchaba con tanta dignidad como pudo, algo completamente arruinado por su puchero, y supo que probablemente ya había sido bastante difícil para ella esperar tanto tiempo. Desafortunadamente, sin duda ya tenía otro día completo de trabajo esperándolo en su escritorio, por lo que cualquier visita que le hiciera esta mañana tendría que ser rápida. Simplemente no podía permitirse el lujo de postergar el trabajo de todo un país. Bueno, su propio trabajo como Naruto no había sido demasiado, se dio cuenta con el ceño fruncido pensativamente. Si últimamente terminaba alrededor de media tarde, comenzar un poco más tarde no era demasiado problema. Todo se reducía principalmente al trabajo que estaba haciendo para Ana y Sai, pero de todos modos no era él quien lo hacía. Invocando el chakra de Karura, sacó a Tsukuyomi, quien le sonrió divertido, tan desnudo como él. Poniendo los ojos en blanco, dejó que el chakra dorado regresara de su sistema al sello y buscó el chakra de su hija, que ella estaba encantada de proporcionarle. En cuestión de segundos, San se había unido, estaba anotando nuevos nombres en el calendario para mañana, maldita sea, Tsukuyomi con una sonrisa similar. Probablemente solo estaban tratando de usar su diversión para ocultar sus celos. Bueno, eso había notado la presencia de Gaara y sabían que nada más iba a pasar en esta cama hasta que el joven saliera de la habitación. Naruto estaba a punto de liberar el chakra de Isobu cuando hizo una pausa, un pensamiento repentino lo golpeó. Iba a estar en la cama sin hacer nada particularmente exigente mentalmente por un tiempo para que no hubiera mucha tensión mental adicional si lo hiciera. Lanzando una mirada astuta a sus clones, un tercero se unió a ellos. Tsukuyomi y San parpadearon sorprendidos antes de mirar al original con cejas inquisitivas. Tsukuyomi-san, Naruto señaló a los tres mientras decía cada nombre. Ellos, siendo él mismo, llegaron a un rápido entendimiento, pero eso no impidió que Naruto preguntara. Entonces, ¿quién eres? Yo, respondió el original mientras subía las sábanas desde la cintura hasta la barbilla. Estoy durmiendo hasta tarde. A través de risitas divertidas, los clones al menos habían tenido la amabilidad de cerrar las persianas cuando se fueron. Pensé que te había dicho que me visitaras antes de comenzar tu trabajo, maldita sea. Anko no estaba muy contenta parada en la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y la mirada fija en su lugar. Lo hiciste. Naruto asintió con la cabeza, dedicándole solo una breve mirada antes de regresar a su trabajo. Por eso sigo en cama y no hago mi trabajo. Estás. Le tomó un segundo darse cuenta de lo que eso significaba. Eres un clon, ¿no? Volvió a mirar hacia arriba, dándole tiempo suficiente para darse cuenta de que sus ojos eran de un verde azulado claro en lugar de su habitual violeta vibrante. Sí, estaba haciendo lo habitual cuando se dio cuenta de que podía estar trabajando mientras esperaba que Temari despertara. Veo. Ella todavía frunció el ceño ante la noticia pero ya no estaba enojada. Decepcionada, sí, había esperado que él se reuniera con ella en su habitación ya, pero al menos no se estaba ahogando en el trabajo en lugar de pasar tiempo con ella. Eso la habría enfadado bastante. Tal como estaban las cosas, estuvo medio tentada de arrastrar al clon lejos mientras tanto y, tal vez sabiendo lo que pensaba, el clon se apresuró a señalarle algo más. ¿Sabes que Gaara se despertó hace aproximadamente una hora? Creo que fue a visitar a su hermano en Namime. ¿Por qué importaba dónde Gaara? Demorándose solo lo suficiente para darle al clon un beso rápido y agradecido en agradecimiento, pronto salió por la puerta para unirse a una cama ahora mucho más espaciosa. El clon, Naruto, simplemente sacudió la cabeza y volvió a trabajar. Tal vez, después de todo, no se levantaría de la cama hoy.
La ciudad de arena original, aparentemente, no había sido lo suficientemente ambiciosa para sus hijos y Naruto descubrió que habían derribado la original para comenzar de nuevo. Tal como estaban las cosas, ya habían logrado avances sustanciales en su réplica exacta de Anaime. Teniendo en cuenta la presencia del océano que representaba el sello de Isobu, habían comenzado por la costa, incluido medio puente que salía al dominio de Isobu, y comenzaron a trabajar en las partes más occidentales de la ciudad. El mundo dentro de sus sellos nunca antes había tenido direcciones cardinales, nunca las había necesitado realmente, pero ahora suponía que las había obtenido a través de la ciudad que sus hijos disfrutaban construyendo. Isobu se había cansado y había regresado al palacio de Karura la noche anterior, la razón por la que Gaara se había despertado y se había enterado de que su madre, hermana, nunca se había unido a él en la cama que compartían. Al ver su energía ahora mientras llevaba a sus padres por la ciudad, a Naruto le costó creerlo. Quizás se cansó porque lo usó todo en ráfagas tan grandes. Los dioses sabían que si consumía, aunque fuera una fracción de la energía infantil que brotaba de ella en una hora o dos, estaría fuera de servicio durante un día entero. Mientras ella continuaba avanzando, con las manos de sus padres en las de ella, Naruto se dio cuenta de que realmente necesitaba encontrar una manera de permitirle explorar el mundo físico de manera segura, aunque solo fuera porque parecía estar cada vez más molesta por el hecho de que él de hecho, no sabía cómo se suponía que sería la calle en el mundo real. Nunca había recorrido exactamente la capital de su país, ni sabía si las demás calles tenían nombres propios. A menos que quisiera descubrirlo, tendría que dejar que la pequeña Isobu viera de primera mano el mundo que quería recrear. Karura le disparó una baba brillante y radiante mientras se reía de la exuberancia de su hija y Naruto supo que tenerlas allí con él en el mundo físico sería razón suficiente. Iba a necesitar consultar con Orochimaru nuevamente tan pronto como despertara. Y visitó a Anko. Si se enteraba de que había visitado a su antiguo maestro en lugar de pasar tiempo con ella, se lo pagaría muy caro, estaba seguro. Las siguientes 2 semanas pasaron sorprendentemente rápido a pesar de que, técnicamente estaba experimentando cerca de 2 meses de recuerdos. La primera noche después de mantener activos a 3 clones había sido, menos que divertida, pero mientras los hiciera disipar cada día la acumulación no era tan mala y el dolor de cabeza desaparecería después de unos minutos de su favorito, y solo Iryo-Jutsu. Rápidamente había caído en una rutina que aprovechaba esos clones que le permitían terminar todo el trabajo para Nami no Kuni y la casa de los lobos mientras seguía atendiendo a los diversos individuos que necesitaban, o simplemente querían, su atención. Con los recuerdos de sus clones regresando a él mientras dormía y diarios para leer para obtener resúmenes, que podía hacer antes de acostarse o cuando necesitaba un repaso de sus actividades, pasaba sus días entre los lobos y los individuos no lobos que tenía. Influir sobre. Cuando caía la noche, su cuerpo descansaba y pasaba unas horas con Isobu y Karura mientras los recuerdos del día encontraban el lugar adecuado dentro de su mente. Después, pasaba aproximadamente una hora con Karura a solas en su dormitorio, o en el calabozo, dependiendo de su estado de ánimo, antes de retirarse a la cama y permitirle unas cuantas horas maravillosas de nada para descansar su mente. Cuando despertó, el ciclo comenzó de nuevo y, aunque no diría que estaba completamente feliz con la forma en que iba todo en ese momento, mentiría si intentara afirmar que no se sentía muy contento con la última mitad. Mes. Puede que no haya sido lo que había planeado, pero todo estaba funcionando bastante bien por lo que podía ver. Lo que más lamentó de esas 2 semanas fue no haber encontrado el tiempo para probar su Kusari no Juin. Bueno, eso no fue del todo exacto. Él, el original, tenía tiempo en el día para poder hacerlo. Lo que no tenía era tiempo en el que estaba despierto en el que no estaban sus clones y había decidido que no quería tener que lidiar con el recuerdos de clones disipados accidentalmente además de cualquier problema con el que pudiera encontrarse cuando lo intentó por primera vez. Si iba a usarlo, tendría que hacerlo en la noche después de que sus clones se hubieran ido y su dolor de cabeza hubiera desaparecido, o tendría que esperar hasta que Sayana regresaran para no volver a hacer nada. Clones para cubrir su trabajo. Supuso que no era como si realmente necesitara utilizar una forma activa del sello, porque en realidad no estaba haciendo ningún trabajo de campo y porque ya estaba proporcionando lo que esperaba usarlo en su estado latente. Estado. En realidad, no tenía ningún sentido más allá de saciar la curiosidad. Desafortunadamente, esa es exactamente la razón por la que quería intentarlo. Pero probablemente tenía más sentido esperar a que regresaran Anna y Sai. Al menos entonces, si algo salía terriblemente mal y él estaba indispuesto por un tiempo, ellos estarían allí para cubrir sus deberes.
Si eso sucediera mientras él no estaba, Mai y Hanabi tendrían que encargarse de todo y eso no era realmente justo para ellas. Su curiosidad simplemente no valía la pena que les causaría. Afortunadamente, tenía otros proyectos, más allá de su trabajo normal, para mantenerlo ocupado, aunque Anko estaba más que dispuesta a ayudarlo a llenar cualquier tiempo libre que tuviera con algo de su propia diversión, como sus últimos intentos de buscar formas de sacar Sobu y Karura de sus sellos. Orochimaru parecía genuinamente interesado en la idea, que serviría para motivar al hombre más allá de ser un proyecto otorgado por su príncipe. Ese hecho por sí solo era motivo suficiente para que lo diera todo, pero el hecho de que era algo que atraía su propia curiosidad le dio un entusiasmo que de otro modo le faltaría, por lo que Naruto estaba muy contento. Era un proyecto que consideraba mucho más importante que otros, hasta el punto de sentirse seguro al decir que dejaría su trabajo en Yunokuni si eso significaba progresar en él. La capacidad de sacar de forma segura a los Biju de sus sellos, incluso tan temporalmente como pretendía, tenía mucho más potencial que una nueva base en la que pretendía desaparecer. No tenía ningún plan para usar tal habilidad, aunque sin duda había muchas aplicaciones posibles, más allá de permitirles la simple libertad de visitar el mundo físico en sus formas humanas preferidas, pero considerando que esto era para su familia y su familia directa e inmediata. Familia, entonces ese solo hecho hizo que valiera la pena el esfuerzo. Había muy poco, y algunos podrían argumentar que, en cambio, no era absolutamente nada, que Naruto no haría por el beneficio y la felicidad de su familia. Kabuto usó el dorso de sus nudillos para anunciarse en la puerta, pero no se molestó en esperar la invitación antes de eliminar la barrera entre el palacio de Tsukuyomi y el dominio actual de Orochimaru. De vuelta en Oto, o en cualquiera de los muchos puestos de avanzada que Orochimaru había esparcido por todo el mundo, nunca se habría atrevido, pero aquí en Nami no Kuni se esperaba que Kabuto sirviera los intereses de Orochimaru, Oto y Tsukuyomi lo mejor que pudiera y eso significaba que podía, si lo deseaba, ir y venir cuando quisiera. Teniendo en cuenta que la habitación de invitados que habitaba Orochimaru no era increíblemente espaciosa, especialmente no después de haber movido un escritorio bastante grande y estanterías adicionales para guardar sus archivos más sensibles para sus proyectos, y que Kabuto conocía bastante bien a Orochimaru, lo cual, realmente era un pensamiento realmente aterrador. Saber que no era necesario pasar mucho tiempo con el Sannin en las proximidades y que no era absolutamente necesario. Por lo general, evitaba la habitación por completo. Incluso con su tarea actual, estaba más que tentado de conseguir que alguien más lo hiciera por él. Después de todo, fue solo una entrega. Desafortunadamente, fue una entrega que involucró al amado príncipe de Orochimaru y eso lo convirtió en algo que él tendría que asegurarse personalmente de llegar a las manos del hombre. Sabía que al menos podría ganarse algún favor con ello. No la entrega, por supuesto, sino su participación en su creación para el joven daimyo. Siempre era una buena idea acumular tanto favor como fuera posible cuando se trataba de Orochimaru, tendía a servir como un escudo desesperadamente necesario cuando algo salía mal y su disgusto se dirigía hacia ti. Puede que a Kabuto no le hubiera gustado mucho el lugar donde vivía actualmente, pero todavía le gustaba vivir, maldita sea. No tenía planes, ni deseos, de que eso cambiara pronto. No si pudiera evitarlo. Por supuesto, nunca invadiría los dominios de Orochimaru a menos que llevara a algo que distrajera a Orochimaru de sus transgresiones, así que se aseguró de que la entrega que acababa de recibir de Oto estuviera delante de él. Mitad escudo, mitad ofrenda aplacadora aún potencialmente irritable. Deidad, cuando entró en la habitación. El hombre que estaba buscando estaba en su escritorio, como era de esperar, prácticamente el único lugar donde estuvo fuera de la presencia inmediata de Tsukuyomi. Considerando su cuerpo actual, Orochimaru pasaba la mayor parte de su tiempo en sus propias habitaciones y Kabuto no podía decir si eso era preferible a que Orochimaru colgara al joven Naruto en un cuerpo femenino. Al menos, probablemente trabajó más de esta manera, aunque mentiría si dijera que Orochimaru no era mucho más soportable, y a veces incluso un poco más seguro, cuando podían obtener más atención del objeto de su obsesión. Por extraño que fuera, y por más difícil que pudiera ser entenderlo a veces, el trabajo de Kabuto, sea lo que sea en estos días, en realidad se volvió infinitamente más fácil cuando él era una ella compitiendo por las atenciones de Tsukuyomi. Intentó no pensar demasiado en eso. Orochimaru-sama. Kabuto anunció su presencia una vez más cuando entró completamente en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él.
Cuando se dio la vuelta, fue recibido por la mirada estrecha de su maestro, quien sin duda se preguntaba por qué lo habían interrumpido, y considerando el calor en esa mirada en particular, probablemente era un proyecto de Tsukuyomi en lugar de uno del propio hombre. Distracciones, pero afortunadamente tuvo la paciencia suficiente para darle a Kabuto la oportunidad de explicarse antes de derribar al joven que le servía de mano derecha. Esto finalmente llegó de Hirobo. Pensé que querrías tener la oportunidad de examinarlo tú mismo y, tal vez, incluso ser tú quien se lo entregue a Denka-sama. Eso llamó la atención de Orochimaru y cualquier irritación pareció desvanecerse ante la mala mención de su príncipe. ¿Encontró algo?, preguntó el Sannin. No había recibido ninguna actualización reciente del supervisor sobre el progreso de su equipo, por lo que no esperaba nada. No estoy seguro. Fue la respuesta de Kabuto. No lo he preguntado. Esto es algo que solicité a su equipo para Tsukuyomi-sama. Oh. Orochimaru tomó la caja y la puso encima de los papeles esparcidos sobre su escritorio, ignorando los que fueron empujados. Metió la mano y fue recibido por una tela que desplegó solo parcialmente, pero eso fue todo lo que necesitaba para darse cuenta de que era. ¿Una bandera?, preguntó, levantando una ceja a su segundo al mando. Sí, Orochimaru-sama. Algunos de los lobos pensaron que debería tener algo que lo representara más allá de Nami no Kuni y trabajé con ellos para diseñar esto para él. Envié el diseño al supervisor Hirobo para que lo hiciera. El Otokage lo consideró durante casi un minuto, frunciendo ligeramente el ceño mientras pensaba, antes de asentir. No es el tipo de regalo que normalmente le daría. Él admitió. Pero si mi regalo es ayudar a sus hijos a conseguirle esto, creo que eso es algo que puedo presentarle con orgullo. Por supuesto, Orochimaru-sama. Kabuto asintió, que se deslizó ligeramente hasta convertirse en una reverencia. Entonces te lo dejo aquí. Sí. El asentimiento ausente de Orochimaru le dijo a Kabuto que el hombre ya estaba tratando de pensar en la mejor manera de presentárselo a su príncipe y que probablemente estaría distraído por algún tiempo. Que alguien como él pudiera ser desviado tan fácilmente de sus tareas actuales le parecía claramente incorrecto a Kabuto, yendo en contra del estatus del hombre como un shinobi legendario, pero cuando se trataba del príncipe casi no requería ningún esfuerzo distraerlo. Era una debilidad evidente, un punto que podría ser presionado por cualquiera de los numerosos enemigos de Orochimaru en todo el mundo, y Kabuto tuvo que preguntarse si esas personas le creerían si les entregara un punto débil tan evidente. Probablemente se reirían en su cara y lo llamarían mentiroso, era demasiado increíble para ser verdad, incluso cuando se trataba de shinobi. Quizás simplemente no entendieron las profundidades de la obsesión de Snake Sannin. Kabuto esperaba nunca haberlo hecho tampoco. Había debatido, tal vez, más tiempo del que era apropiado para la situación, pero Orochimaru no pudo evitarlo. Todos sus regalos, todos, habían representado algo extraordinario y esto era solo una bandera. Se estremeció solo de pensar en ello. ¿Qué pensaría su pobre príncipe de que le proporcionara algo tan mundano? No era algo que lo representara a sí mismo, no era algo que sintiera que Naruto necesariamente quería, o necesitaba, de hecho, y al final los únicos dos hechos que lo hicieron proceder fueron que los lobos habían ideado eso y no se atrevería a retener nada de lo que esos niños habían hecho para su padre, y todavía estaba desesperadamente atrasado en regalos que fueran adecuados para su amado príncipe. Por supuesto, luego se vio obligado a deliberar sobre cómo debería presentárselo a Naruto. ¿Dejó la caja con una nota como solía hacerlo? ¿Simplemente entrar y entregárselo? Tal vez debería reunir a todos aquellos que participaron en su creación y presentarlo juntos, pero eso significaría dividir la atención y el aprecio de Naruto entre él y otras existencias menores. No, eso no serviría en absoluto. Necesitaba mejores opciones. Si no fuera por el hecho de que Naruto no sabría quién estaba detrás de esto, Orochimaru podría haber hecho que algunos lobos lo subieran al asta de la bandera y dejar que Naruto lo viera de esa manera. Aunque quién sabía cuánto tiempo le tomaría al joven daimyo darse cuenta de su presencia sin que se lo señalaran. No salió exactamente mucho y Orochimaru había pasado suficiente tiempo en la habitación de Naruto, desafortunadamente cuando el príncipe estaba ausente, para saber que ninguna de sus ventanas daba al asta de la bandera fuera del palacio, por lo que las posibilidades de que él siquiera lo viera, y mucho menos se diera cuenta. El cambio ya era bastante bajo. Si todavía estuviera en su último cuerpo, la respuesta habría sido bastante fácil y luego, si no le hubiera gustado, Orochimaru habría podido soltar la bandera a su alrededor y darle a Naruto algo que sabía que le gustaba al joven daimyo. Quizás podría encontrar alguna manera de convertir este cuerpo en el de una mujer.
Tenía algún mérito, pensó, aunque también podría ser extraño si Naruto hubiera conocido, o, Dios no lo quiera, hubiera tenido algún tipo de relación personal o profesional con Uchiha Sasuke anteriormente. Aceptó a su madrina Orochimaru con bastante facilidad, pero tampoco conocía a Orochimaru antes del cambio, por lo que no se sabía si simplemente no le había molestado en absoluto o simplemente se había adaptado rápidamente. El sabio serpiente probablemente podría simplemente preguntarle a su príncipe, pero existía el riesgo, aunque leve, de que no le importara cualquier respuesta que recibiera. Era fácil desechar sus otros objetivos cuando su nuevo objetivo era simplemente mantener feliz a Naruto, pero le resultaría difícil trabajar para lograrlo si comenzaba a tener pensamientos negativos sobre el joven daimyo al que también se había dedicado por completo. No es que no continuaría trabajando para lograr los objetivos de Naruto y haciendo todo lo posible para asegurarse de tener todo lo que necesitaba, simplemente sería difícil para él hacerlo cuando estaba preocupado por castigarse a sí mismo por cualquier cosa que las palabras de Naruto pudieran revelarle. Al final, se conformó con el enfoque más directo que pudo, confiando en que no podía equivocarse simplemente siendo el mensajero. Si a Naruto le gustara, revelaría su propia mano, a través de la influencia de sus seguidores, en su creación y, si no, podría simplemente quedarse callado. Sin embargo, todavía no quería ser asociado con algo tan simple, simplemente no era digno de presentárselo a Naruto. Al menos, no por él. Lamentablemente no tenía exactamente nada más en este momento. Realmente necesitaba descubrir qué tipo de regalos podría razonablemente darle a su príncipe carmesí cuando pasarían una eternidad juntos. Por otra parte, tuvieron todo el tiempo del mundo para darse cuenta de eso, ¿no? A diferencia de algunos de los otros residentes del palacio de Tsukuyomi, Orochimaru se había acostumbrado muy rápidamente al hecho de que había más de un Naruto corriendo en un momento dado y se propuso familiarizarse con cómo Naruto los utilizaba. Como se apegaban al mismo horario, más o menos, todos los días, eso no había sido muy difícil. Cualquier Naruto en un escritorio probablemente sería un clon, y eso le ahorró la molestia de interrumpirlos para comprobar el color de sus ojos, y la posibilidad de que Naruto estuviera en su habitación fluctuaba entre el 35 y el 86,5% dependiendo de con quién te encontrarás. El palacio en tu camino para encontrarlo. Si no podías encontrar a Tayuya, Anko o Temari cuando llegabas al piso superior, estaba prácticamente garantizado que ya lo habían llevado a su habitación, suponiendo que hubiera logrado escapar esa mañana. Era por esa razón que Orochimaru tendía a comenzar a recorrer el palacio cuando necesitaba encontrar al joven daimyo. El hecho de que su propia habitación también estuviera en el último piso también ayudó mucho en esa decisión y le ahorró mucho tiempo. No fue ninguna sorpresa, entonces, que encontrara a Naruto en su habitación. Lo sorprendente fue el hecho de que estaba solo. Rodeado de almohadas y apoyado contra su cabecera, Naruto levantó la vista de su libro cuando Orochimaru entró desde la sala de estar que separaba sus habitaciones del resto del palacio. No por primera vez, Orochimaru deseó haber postergado la toma del cuerpo de Sasuke y en su lugar haber usado su cuerpo anterior al límite. Teniendo en cuenta que finalmente había alcanzado su objetivo de obtener el Sharingan, tal vez era hora de volver a centrarse en la otra clave para aprender todos los jutsu que existen. La inmortalidad. Ahora tenía una forma, por supuesto, y ya era bastante impresionante, pero podría ser mucho mejor. No tenía ninguna intención real de renunciar a robar cuerpos cuando se mostraran habilidades interesantes, pero sería bueno si duraran más o, tal vez, tuviera un solo cuerpo al que pudiera regresar infinitamente después de obtener lo que quería. O tal vez una serie de cuerpos para poder cambiar las cosas dependiendo del estado de ánimo de Naruto. Y si bien tener esas opciones ciertamente sería un beneficio para él, también era dolorosamente consciente de que si quería tener alguna esperanza de convencer a Naruto de unirse a él en la inmortalidad, tendría que encontrar una manera de mantener el cuerpo de su príncipe. Orochimaru sabía que verse obligado a ver a sus hijos envejecer y morir sería bastante difícil para él, lo obligaría a cambiar de cuerpo cada pocos años para seguir soportando eso. No, Naruto nunca lo aceptaría. Tenía muchas más posibilidades de convencerlo de quedarse para cuidar de las futuras generaciones de lobos como un inmortal, lo que ya encaja perfectamente con las creencias actuales de los lobos, pero supuso que si llegara a ser así, serían un honor para ellos dar su vida. Vive para que su cuerpo pueda albergar a su deidad.
No había duda de que estarían encantados ante esa oportunidad de mostrarle su devoción y tal vez podrían convencerlo de comenzar a intercambiar cuerpos, incluso si al final no fuera por los lobos, para poder seguir cuidándolos. Sin embargo, sería preferible mantener su cuerpo actual. A Orochimaru le gustaba mucho. ¿Necesitabas algo, Orochimaru? Solo escuchar a su príncipe pronunciar su nombre fue suficiente para hacer sonreír al Sannin mientras sacudía la cabeza en respuesta. No, nada para mí. Vengo con un regalo. Se acercó a la cama y dejó la caja suavemente al lado de Naruto, observando atentamente la respuesta del joven. Alzando una ceja, Naruto marcó su página en su libro y la dejó a un lado antes de alcanzar su regalo. Al principio pareció sorprendido, una expresión rápidamente superada por la diversión, y finalmente una sonrisa se forzó en sus labios. Sí, después de todo, parecía que Orochimaru se atribuiría el mérito por la participación de Kabuto. La voz la sacó de su trabajo y dirigió su atención hacia la puerta, que una vez más estaba ocupada por el cuerpo actual de Snake Sannin. Tal como estaban las cosas, Mai admitiría que probablemente debería sorprenderse de no encontrarse con el hombre con más frecuencia, considerando que ninguno de los dos tenía tendencia a abandonar siquiera el último piso del palacio y mucho menos el palacio mismo. La proximidad solo parecía ser vencida por el hecho de que ambos tenían una tendencia a permanecer en la privacidad de sus propios cuartos en lugar de las áreas más públicas del piso personal del daimyo. Pensé que habías dicho que limitarías su trabajo. Las palabras de Orochimaru estuvieron llenas de una acusación obvia cuando Mai levantó la vista del escritorio que había reclamado y trajo a su habitación para crear una oficina personal. Era un poco pequeño, es cierto, y tenía una oficina más adecuada justo un piso más abajo, pero encontró que las cosas eran mucho más tranquilas aquí en el piso superior, especialmente ahora que algunas de las otras oficinas estaban llenas de servidores públicos. Y los equipos que Sai y Ana tenían, pero juntos para ayudar a dirigir Nami no Kuni. Lo hice y lo he sido. Señaló las pilas de informes sin revisar y solicitudes sin firmar en las que había estado ocupada trabajando. Un rápido vistazo a su reloj le dijo que ya era hora de tomar un descanso de todos modos, pero con Orochimaru aquí obviamente molesto por algo, Mai no sospechaba que tendría alguna oportunidad de tomar uno. O, más bien, esta era su oportunidad. ¡Qué desafortunado! Entonces, ¿por qué su escritorio ha estado lleno de papeleo durante la última semana consecutiva y cada vez que no está durmiendo o trabajando escucho que está en reuniones arreglando cosas para Nami no Kuni? Eso no suena como trabajo reducido a yo, Mai. Ella realmente no apreciaba la forma en que su nombre prácticamente goteaba de la lengua de Orochimaru, o tal vez de Uchiha Sasuke, más exactamente, como una especie de insulto apenas disimulado, ni apreciaba la acusación o la información de que de alguna manera Naruto todavía había lograrlo. Terminar con más trabajo del que podía manejar. Por supuesto, también se preguntó exactamente cuánto estaba realmente controlando Orochimaru a Naruto considerando que él, al igual que ella, había estado en sus propias habitaciones ocupado trabajando en algún proyecto u otro. Dios sabía lo que realmente hacía, pero incluso ella sabía que no pasaba mucho tiempo fuera de su habitación. Podría estar equivocado acerca de lo que Naruto estaba haciendo y a Mai le gustaría creer que estaba considerando que ella había estado haciendo trabajo extra para aligerar la carga de Naruto, al igual que a Navi, pero conociéndolo como lo hacía, las posibilidades de que hubiera encontrado algo más eran buenas. Eso necesitaba su atención y estaba ocupado trabajando en ello además de su carga de trabajo normal. No lo sé, hacer una parte de su trabajo además de mis propios deberes me ha mantenido aquí en su mayor parte. Tampoco he tenido nada que tuviera que llevarle personalmente. Mai frunció el ceño mientras decía eso, al darse cuenta de que, aparte de algunas comidas que habían compartido esporádicamente en su comedor privado, ella realmente no lo había visto durante la semana pasada a menos que quisiera contar su encuentro en el pasillo. Incluso entonces eso era solo verlo, apenas había tenido la oportunidad de interactuar con él durante ese periodo. Supuso que probablemente debería haber sospechado cuando su nuevo tiempo libre no le había llevado a meterse en ningún tipo de problema, pero ¿de dónde diablos estaba sacando más trabajo? Mai hizo una pausa, parpadeando mientras procesaba algo que Orochimaru dijo antes. Espera, ¿iba a reuniones? Ella buscó una aclaración. Sí. Nunca había necesitado ir a reuniones antes, solo Ana, y muy raramente Sai por lo que había aprendido, tenían reuniones reales a las que debían asistir, pero ahora que lo pensaba no había visto a ninguno de los dos durante la última semana. Cualquiera.
Si bien eso podría atribuirse al tiempo que dedicaba a su trabajo o al hecho de que tanto Ana como Mai tenían oficinas en los pisos inferiores a las que ella rara vez se aventuraba, Mai tenía una sospecha de lo que había sucedido. Dioses de arriba, casi gimió decepcionada. Por favor, dime que no envió a Sai y Ana de vacaciones al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Qué? Ese no era realmente el tipo de cosas de las que Orochimaru probablemente sería consciente, tales arreglos escapaban por completo a su atención a menos que surgieran en una conversación de alguna manera. El sabio serpiente tendía a no prestar tanta atención a los asuntos de los lobos como a Naruto, no es que le hubiera llamado la atención sobre este desarrollo, hasta donde Mai podía ver. Realmente, Mai debería haber esperado algo como esto de su señor. Era exactamente el tipo de cosas que él haría y se culpó a sí misma por no haber examinado esa posibilidad antes. No podía decir cómo se había perdido el hecho de que ambos estaban fuera del país, tal vez un informe faltante o se había distraído con el trabajo cuando un lobo le llamó la atención sobre el asunto, pero no le gustó. Tendría que descubrir por qué ese tipo de informe no había llegado a su escritorio. Mai apenas logró reprimir un gemido cuando se dio cuenta de que probablemente tendría que repasar el trabajo que había estado haciendo durante las últimas 2 semanas para asegurarse de que no lo había recibido y lo había olvidado o se lo había perdido. Una de las pilas. O podría poner algunos lobos en él, eso sonaba como una idea mucho mejor. Creo que he descubierto de dónde viene el trabajo. Debe estar cubriendo a Sai y Ana. Se separó de sus pensamientos para explicarle sus sospechas al Sannin, su expresión mostraba lo disgustada que estaba con su propia respuesta. Entonces él básicamente está dirigiendo Nami no Kuni and the Wolves. Hubo un sonrojo en el rostro de Orochimaru Sasuke, cuando se hizo la pregunta y Mai hizo todo lo posible por no insistir en las razones que podrían estar detrás de lo ocurrido. Su primera sospecha fue que la idea de que Naruto fuera el único responsable de administrar un país de alguna manera despertó a los Sannin y, desafortunadamente, ella realmente no podía sacar ese pensamiento de su mente. Casi. Mai estuvo de acuerdo, mirando su pila de trabajo. Hanabi tenía uno similar en su escritorio, sin duda, pero más allá de esas 2 pilas y lo que sea que su equipo de administración había logrado, Naruto realmente estaba manejando ambos lados de Nami no Kuni. Se le recordó que el equipo de Hanabi solo se ocupaba de los asuntos relacionados con los lobos también, y eso no la hizo sentir mejor con la situación. Más allá de eso, sin embargo, había otra sensación que le inquietaba la boca del estómago. Si Naruto estaba asumiendo la mayor parte del trabajo tanto para el país como para sus lobos sin problemas, él mismo estaba trabajando demasiado, claro, pero eso era solo Naruto. Todavía se las estaba arreglando para mantener todo junto, de lo contrario esto habría llamado la atención de Mai mucho antes, y entre él y Hanabi también había logrado mantener las cosas juntas en Konoha, ¿era ella siquiera necesaria? Ella había corrido a casa temprano después de las vacaciones que él le había organizado porque estaba preocupada por cómo estaba manejando a los lobos cuando se enfrentaban a un éxodo de su hogar, pero él lo tenía todo bajo control y ahora que ella había regresado. El nuevo sistema de Hanabi no solo había reducido drásticamente la cantidad de trabajo que le llegaba a ella o a Naruto, sino que incluso con ese trabajo, él también estaba asumiendo el de Sai y Ana. Claro, ella tenía una parte de su trabajo en su escritorio, pero no era tan ignorante como para creer que la cantidad que le había quitado a Sai y Ana no era sustancialmente mayor de lo que ella había reducido su carga de trabajo. Con eso en mente, probablemente podría manejar toda la carga de su trabajo sin problemas, y eso la hacía sentir más que un poco innecesaria. Sin embargo, se apresuró a alejar ese sentimiento, ya que tenía cosas más importantes de las que preocuparse en ese momento. Principalmente el hecho de que, capaz o no, se suponía que debía tener menos trabajo para tener la oportunidad de recuperarse. Necesitaba descansar, maldita sea, y esto no ayudaba. Por supuesto, también era consciente de que iba a ser muy difícil garantizar ese descanso hasta que Ana y Sai regresaran y reanudaran sus propias tareas porque, tal como estaban las cosas, ella realmente no tenía a nadie más entre quien pudiera dividir el trabajo para ayudar a aligerar el trabajo. La carga de Naruto. La próxima vez que lo viera, que sería hoy más tarde, maldita sea, le iba a golpear en la cabeza por asumir el trabajo de otras 2 personas además del suyo. ¿Qué diablos había estado pensando? Hablaré con él sobre esto la próxima vez que lo vea. Mai le aseguró a Orochimaru, preguntándose brevemente por qué le importaba lo suficiente como para hacerlo, cuando el sabio la mostraba con evidente desdén. Espero que esta vez se mantenga y empiece a cuidarse mejor. Realmente no tenía ninguna esperanza de que eso sucediera, pero siempre era agradable soñar.
Mai solo tendría que prestarle más atención en el futuro para mantenerlo a salvo de su hábito de hacerse cargo del trabajo de los demás. En ese momento estuvo muy tentada de tomar una página del libro de Kato Sensei y atarlo a una cama. Eso ciertamente sería una sorpresa para él, no creía que él fuera consciente de que se había enterado de eso. Los lobos que se lo habían dicho se habían divertido bastante y ella también cuando terminaron, pero lo más importante era que ahora tenía un arma secreta para usar contra él cuando se metiera en problemas. Él nunca lo vería venir. La muñeca se ve bien, los dedos se mueven bien. Clicky habló en voz alta en beneficio de Shizune, quien estaba anotando los hallazgos. Aquellos con experiencia en títeres quedaron paralizados por la prueba que se estaba realizando y los otros dos individuos en la sala eran profesionales médicos, o tan profesionales como cualquier médico en Suna podría considerarse en el caso de Rusty, y, por lo tanto, no se les confió ningún escrito que necesitaba ser legible. Shizune solo había cometido ese error una vez con Tsunade, gracias. Por algún milagro, tal vez sus habilidades administrativas o porque entre ella y Tsunade alguien tenía que ser capaz de escribir, su propia letra era clara y bastante legible, por lo que no debería haber problemas para leer los resultados más tarde o copiarlos para leerlos en el tiempo libre de Tsukuyomi. Seguramente querría saber cómo iba el proyecto que les había asignado y que la condenaran si no podían proporcionarle algo solo porque no podían leer los resultados de las pruebas que habían dedicado el tiempo a realizar. Rotación del antebrazo, las palabras se apagaron cuando el movimiento fue inspeccionado de cerca y Shizune pudo escuchar el ceño fruncido en la voz de Clicky cuando se dieron a conocer los resultados. Se está moviendo pero es un poco áspero. Tendremos que remodelar las partes cerca de la muñeca y el codo o lijarlas un poco más para que no queden tan juntas cuando las piezas se muevan. Lijar era la opción más fácil, Shizune había aprendido mucho de su tiempo con Clicky y de su propia participación en los proyectos de su equipo, pero eso no solo reducía la cantidad de material en una pieza y, por lo tanto, su resistencia, aunque fuera ligeramente. También significaba que no era realmente adecuado para el trabajo de campo. Si tenía que crear un espacio más grande solo para que apenas funcionara suavemente, entonces era inevitable que la suciedad y cosas similares se abrieran paso entre las piezas y obstaculizaran, si no evitaran por completo, el movimiento deseado. Considerando que se trataba de un proyecto para proporcionar armadura a los lobos, eso simplemente no era aceptable. Anotado. Shizune habló solo para hacerle saber a Clicky que sus sugerencias habían sido anotadas para que pudieran repasarlas más tarde cuando regresaron a la mesa de dibujo y la mujer asintió para agradecerle y reconocerla. El codo tiene un rango de movimiento completo y algo más. El ceño fruncido no había desaparecido de su voz. 15 o 16 grados y cuarto más allá del movimiento humano estándar. Podría convertirse en un problema. Clicky levantó brevemente la vista para mirar a Rusty antes de que ella le pidiera su opinión con una ceja levantada. Recomendaría reducirlo a no más de 5 grados. Fue el aporte del pseudo aprendiz de Shizune. Incluso entonces podría resultar peligroso. Se supone que la armadura es fuerte y está destinada a recibir una buena paliza. Si algo tiene suficiente fuerza para empujar la armadura hacia atrás más allá de lo que su portador puede igualar, causará un daño masivo. Clicky asintió para indicar que lo había escuchado y Shizune habló desde su posición. Reducir el movimiento de las articulaciones del codo al rango humano estándar. Queríamos tomar nota para reforzar aún más el área. Resortes o neumáticos, tal vez, para apoyar el movimiento natural del brazo y ayudar al usuario a controlar mejor el peso de la armadura. No es una mala idea. Sasori le lanzó una mirada apreciativa. Eso definitivamente debería ser considerado cuando rediseñemos el área. Shizune interpretó que eso significaba sí e incluyó su idea en las notas oficiales. ¿Cómo está el hombro? La paciencia de Kankuro se había agotado dejando atrás solo su curiosidad. También puede haber sido una cuestión de orgullo considerando que el prototipo con el que estaban trabajando, o esta parte, al menos, se había basado en un diseño que se le había ocurrido a él. Clicky puso los ojos en blanco ante el titiritero más joven, pero aún así reanudó su inspección. La rotación es buena, el movimiento vertical también. No veo ningún espacio en la armadura a medida que se mueve, pero no puedo verlo lo suficientemente bien como para saber si hemos eliminado ese punto débil que aparecía cuando levantamos el brazo hacia arriba. No preveo muchas situaciones en las que un lobo deba levantar sus brazos por encima de ellos durante el combate.
Si es para bloquear, entonces el ataque no irá por debajo del brazo de todos modos, por lo que hay poco de qué preocuparse e incluso secciones de armadura ligeramente más débiles. Todavía están muy por encima y más allá de no tener ningún tipo de armadura. Tsunade habló por primera vez durante la prueba para compartir su opinión, sin ver por qué estaban concentrados en ese tema en particular. Me preocuparía más que pudieran usarlo. ¿Alguno de ustedes, titiriteros, puede idear una forma de moverlo más suavemente o necesitamos comenzar a entrenar a los lobos en el manejo de títeres para que puedan usar sus propios uniformes? Sasori y Kankuro compartieron una mirada antes de que Kankuro negara con la cabeza. No, tuvimos un problema con las cuerdas físicas del chakra. No solo las delgadas hebras de metal del chakra sumaban un costo considerable para cada traje, sino que la cantidad de movimientos que tenían que traducir desde la armadura rápidamente hacía que las cosas fueran demasiado complicadas para ser factible. Habría sido más fácil enseñar títeres en ese momento. Pensamos en usar montantes en varios puntos que coincidieran con Tenketsu con la esperanza de que siguieran el movimiento natural del cuerpo, pero algunas de las piezas que no eran en contacto directo causaban que otros se engancharan. Sin mencionar el hecho de que prácticamente tenías que liberar chakra de todos tus Tenketsu a la vez. No era un traje muy sigiloso o sostenible. Y tenías que estar completamente desnudo. Fue la útil incorporación de Clicky cuando dejó caer el brazo, con sus pruebas en la pieza completadas por ahora. No es cómodo ni práctico. Sí, también hubo eso. Admitió con una sonrisa tímida. Pero bueno, si había funcionado, entonces funcionó. No íbamos a quejarnos de haber logrado los resultados deseados. Ya sabes, si hubiera funcionado y todo. Entonces, ¿cuál es el plan actual para que esto funcione? Preguntó Tsunade. ¿O simplemente esperas que el movimiento sea tan natural y suave que solo necesiten usar la armadura y todo estará bien? Por su tono era obvio que esperaba que la respuesta fuera la última sugerencia y se mostraba escéptica de que pudieran lograr algo parecido. Ella tendría razón al decir que no podría lograrlo, por supuesto, pero sabiendo que habían centrado su atención en opciones más viables. Incluso si no los entendieron completamente. Clicky y Rusty aquí, nunca los había llamado de otra manera, así que si conocía o no a su compañero Exuna Shinobi, nadie podía decirlo. Si lo hizo, no fue más comunicativo con sus nombres reales que cuando fueron asignados por primera vez a trabajar bajo las órdenes de Shizune. Hicieron un buen trabajo en su proyecto anterior y al final sus piezas fueron controladas a través de una matriz de sellado del diseño de Tsukuyomi, por lo que tengo entendido. Me contaron los resultados y si podemos obtener lo mismo en la armadura no solo será superior a cualquier otra cosa, excepto con matrices emparejadas, entonces sería imposible que alguien que no llevara un sello específico hiciera uso de la armadura. La seguridad de eso por sí sola debería valer la pena. Solo tienes que convencer a Tsukuyomi de eso y luego esperar que tenga tiempo para encargarse de ello. Las palabras de Shizune no estaban necesariamente llenas de dudas para la parte convincente, pero no sabía qué tan ocupado estaba el hombre estos días o cuánto tiempo le tomaría pensar en algo. Por otra parte, ¿qué tan rápido había preparado algo esa primera vez para las prótesis de Inoichi? Ella estuvo allí con él mientras lo hacía y, si bien un traje completo sería más complejo, probablemente podría resolverlo en unas pocas horas como máximo. Después de eso, solo sería cuestión de copiarlo para cada uno de los trajes que estaban haciendo y aplicar lo que fuera este sello emparejado a los lobos que los usarían. Supuso que probablemente era algo así como la columna que le habían hecho a Inoichi para unir todo y darle un punto desde el cual controlar sus nuevas extremidades. No es que hubiera sido usado, Naruto había omitido esa parte por completo y ahora parecía que iban a tener que pedirle que lo hiciera nuevamente para darle vida a su proyecto. El hecho de que iba a ser tan vital para completar un proyecto que les había encomendado no le sentaba bien a Shizune, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto a menos que quisieran proporcionar resultados deficientes. Si quería lo mejor, y lo quería, tendrían que hacer uso de todos los recursos disponibles a su disposición, incluido el joven daimyo de Nami no Kuni. Con suerte, no le importaría. No necesitaba mirar hacia arriba para saber que había alguien en la puerta, prácticamente podía sentir que lo miraban con el ceño fruncido, y tampoco necesitaba mirar hacia arriba para saber quién era. Después de todo, solo había una persona actualmente en su palacio, que él supiera, al menos, que estaría tan segura en su posición como para lanzarle esa mirada. ¿Necesitabas algo, Mai?
Levantó la vista después de preguntar, más que nada para confirmar que en realidad era Mai la que estaba allí, solo para volver a centrar su atención en el escritorio para evitar la mirada de disgusto que ella tenía. No estaba del todo seguro de lo que había hecho esta vez, pero ella obviamente no lo apreciaba mucho. Solo vine a ver cómo iba tu trabajo. Espero que no haya problemas. Normalmente él le creería, pero por alguna razón sus palabras y la expresión de su rostro no coincidían exactamente, dejándolo preguntándose en qué debería concentrarse. ¿Había habido algún tipo de problema con su trabajo que se perdió y ahora regresaba para morderle el trasero? Deseaba poder decir que no lo era, pero desafortunadamente era completamente posible. Anotando un recordatorio para repasar las notas de su proyecto personal nuevamente pronto, las quitó del camino y, lo que es más importante, encima del boceto que había hecho de Tsunami, estirándose para alcanzar la parte superior de una ventana que había estado limpiando antes. Ella llevaba ropa entonces, su boceto no. Si bien a Mai probablemente no le habría importado, él no estaba dispuesto a correr el riesgo cuando ella ya parecía estar de mal humor. «Oh, ya terminé por hoy», respondió fácilmente. Esto había sido más común últimamente, pero no estaba dispuesto a cuestionar la racha de buena suerte que lo estaba agraciando. De hecho, normalmente termino antes que los demás. Solo me quedo por si alguien necesita comunicarse conmigo. Es más fácil si saben que siempre pueden encontrarme aquí en mi oficina, aunque he estado gastando algo de mi dinero libre. Tiempo en la biblioteca. Normalmente dejo una nota o se lo digo a uno de los lobos cuando lo hago. Su mirada le dijo que no le creía. Por muy bueno que sonara lo que dijo, si solo estaba en su oficina porque podía estarlo, eso dependía de él, ciertamente, ella sabía que estaba trabajando durante todo el día. Ella admitiría que estaba impresionada de que él pudiera manejar la carga de trabajo de 3 personas en un solo día, pero no era algo que ella, ni nadie que lo cuidara, quisiera que hiciera. ¿Terminaste temprano? ¿Tiempo libre? Sus manos encontraron sus caderas en una pose con la que él estaba demasiado familiarizado. Sé que estás haciendo el trabajo de Sayana mientras ellos están fuera y no hay manera de que termines todo eso antes. Bueno, no. Él frunció el ceño. Termino mi trabajo temprano. El trabajo de Ana generalmente se realiza alrededor de las 4:30 y el trabajo de Sai se realiza entre las 3 y las 6, dependiendo de cuánto se dedica a averiguar por qué el presupuesto nunca coincide. Él frunció el ceño. En realidad todavía no lo hemos descubierto. Creo que podría ser algún tipo de maldición en su escritorio por parte de un espíritu enojado o algo así. Quizás alguien lo intente en su oficina en algún momento para probarlo. ¿Qué haces? Pudo ver la segunda comprensión exacta. Clones. Estás usando clones. Pasó un momento y ella parpadeó 2 veces para aclarar su visión antes de inclinarse ligeramente para examinar sus ojos, corrigiéndose rápidamente. ¿Eres un clon, no? Así es. Naruto, el clon, asintió. Al principio, el original solo estaba haciendo uno para el trabajo de Ana y Sai, pero se dio cuenta de que con la ayuda de Isobuime no había ninguna razón por la que no pudiera hacer un extra para su propio trabajo. Un segundo después modificó su declaración. Bueno, aparte del dolor de cabeza que le da, pero es un pequeño precio a pagar por la cantidad de tiempo que le da a cambio. Definitivamente vale la pena. Un imbécil. Se sentía como una absoluta idiota. Por supuesto que estaría usando clones. Incluso sabía que él era capaz de realizar clones ya que los suyos se habían disipado mientras estaba en Mizuno-kuni. Ella no era consciente de que él podía hacer más de uno, aunque parecía que probablemente debería haber sido igualmente obvio, pero si iba a usarlos para algo, sería para asegurarse de mantenerse al día con su trabajo. Sin embargo, algo más se destacó como mucho más importante en este momento. ¿Isobuime? Tal vez no era asunto suyo con qué mujeres pasaba el tiempo Naruto, considerando que no estaban actualmente en una relación y ella ya había sido consciente de que había muchas mujeres dispuestas a compartir su cama, pero el hecho de que ni siquiera lo había escuchado. El nombre anterior le pareció extraño considerando lo raramente que salía y que ella no estaba al tanto de que alguien realmente viniera a visitarla. Tal vez era otro Anbu de Konoha con el que se había hecho amigo y había recibido la ayuda de la que habló antes de irse de Konoha. Parecía exagerado, en realidad, pero en ese momento era su mejor suposición. Oh, hija mía. Él respondió distraídamente, deteniéndose cuando notó que la confusión en su rostro crecía. ¿Tienes una hija? Eso era algo que ella debería haber sabido, con relación o no. ¿Cómo no había sabido que su señor tenía un hijo? Bueno, tenía en el príncipe a su hijo.
Eso lo sabía, pero a menos que hubiera otra chica que él había tomado como su hija y que ella de alguna manera nunca había conocido, entonces tenía que asumir que en realidad era una hija suya. Estaba bastante segura de que Anko no había estado embarazada y que no la habían enviado de vacaciones para que Tokubetsu Jounin pudiera dar a luz sin que Mai se diera cuenta, pero tal vez tenía algo que ver con Orochimaru. Sin embargo, mencionó que lo habían ayudado, lo cual también fue extraño. ¿Cómo le ayudó esta hija a hacer más clones? Eso no tenía ningún sentido si realmente se trataba de su hija. El ceño de Naruto reflejaba el suyo. Vamos a tener que empezar a sentarnos y pasar más tiempo juntos, Mai. Ella asintió con la cabeza. Sí, ciertamente lo eran. Bueno, ciertamente era mucho más rosado de lo que había imaginado. Eso era absolutamente seguro, sobre todo porque no había planeado ningún color rosa y, sin embargo, en ese momento constituía la mayor parte de la estructura. Ganju se rascó la nuca con nerviosismo, sin estar muy seguro de si debería estar orgulloso del progreso que habían logrado o decepcionado por el hecho de que se había reducido a una sugerencia de Tsukuyomi y las habilidades especiales de Guren para obtener la base en cualquier cosa. Más cerca del estado de funcionamiento. En cierto modo le dolió un poco el orgullo, aunque hizo todo lo posible para suavizarlo con el hecho de que nunca antes había construido una base completa y ciertamente ninguna que estuviera bajo el agua. Sería mucho más fácil, supuso, de todos modos, construir uno sobre el suelo y bajarlo, pero esto, arreglar uno que ya estaba sumergido, estaba resultando bastante complicado. Realmente debería estar agradecido por el hecho de que Guren fuera capaz de usar su habilidad para sellar cualquier área cuestionable para que pudieran concentrarse en otro trabajo por el momento, pero todavía le parecía un poco barato. El hecho de que su sonrisa engreída aún no hubiera desaparecido tampoco le estaba haciendo ningún favor a su orgullo. Se suponía que este era su proyecto, maldita sea. En realidad, todavía no le gustaba el hecho de que, a pesar de todo el trabajo que él y sus muchachos habían estado haciendo, con la ayuda de la chica pez que Orochimaru les había enviado, estuviera siendo eclipsado por el hecho de que Guren podía producir material en cualquier forma que necesitaran al instante y permanecería indefinidamente. Prácticamente podría hacer de Tsukuyomi una base completamente nueva con esa habilidad, siempre y cuando él fuera bueno con todo siendo rosa. Ganju y sus muchachos solo eran necesarios porque intentaban salvar el antiguo trabajo de Orochimaru. Todo lo que se necesitaría sería una carta a Tsukuyomi proponiendo una nueva base de esa manera y no necesitarían estar aquí en absoluto. Bueno, excepto tal vez por decorar la nueva base o algo así. Aún así, realmente no podía quejarse tanto. Guren había tenido la amabilidad de envolver completamente la base en una estructura de cristal grande y hueca a la que actualmente estaban drenando el agua para poder trabajar en el exterior de la base tan fácilmente como lo había hecho Isaribi. Aceleraría enormemente su trabajo y como Guren había recubierto todo el interior de la base con una fina capa de cristal, solo tenían que buscar el color rosa en el exterior para identificar áreas con agujeros y fugas. En general, fue realmente agradable e increíblemente útil para el proyecto, pero realmente necesitaba darle forma de un corazón rosa gigante debajo del agua. Eso fue simplemente vergonzoso. Fin del capítulo.